En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en este primer domingo del mes de septiembre. Para muchos es la primera Eucaristía dominical aquí en la parroquia después de las vacaciones. Todos los años intentamos hacer en la parroquia alguna obra que queda pendiente, porque el templo es tan grande que siempre requiere algo. Este año hemos arreglado el atrio y el que ha entrado por el atrio, si se ha fijado, hay un pequeño mosaico, bueno, no tan pequeño, son casi 3 metros de mosaico, donde aparece San Francisco de Asís, gritando aquella frase que él dijo cuando salió llorando de la porciúncula: el amor no es amado. Y esa es la intención de este año, intentar ayudaros a que améis al Señor, a que no vengamos a la iglesia solo a pedir, ni solo cuando tenemos pecado, ni solo cuando estamos agobiados por cualquier asunto, sino que vengamos ante todo a dar gracias, que vengamos ante todo porque hay alguien que nos espera, nuestro Padre Dios, que nos ama tanto que permitió que su Hijo se hiciera hombre para salvarnos. El amor tiene que ser amado, porque intentamos darle aquello que Él se merece, que somos pobres, pecadores. El Señor quiere tu pobreza y tu miseria para purificarla. Ábrele las puertas de tu corazón. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso, amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Vivimos una sociedad que ha cambiado en unos años muchísimo. Un sociólogo que ya ha fallecido, Baumer, decía que nuestra sociedad es una sociedad líquida. Todos sabemos qué difícil es retener los líquidos, porque cuando uno pone las manos y se echa un poquito de agua, enseguida entre los dedos se le va el agua, se le va el líquido. Una sociedad líquida es una sociedad que se caracteriza por no tener firmeza en los principios ni en las normas. Y es evidente, la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de nuestros jóvenes ya no se casan, pero no por la Iglesia, tampoco se casan por lo civil, porque dicen que no necesitan ningún papel, porque como no creen que el amor puede durar para siempre o no necesitan formalizar su relación ante nadie, piensan que con vivir juntos ya está todo solucionado. Y el que dice eso puede hablar de otro tipo de cosas, como por ejemplo la defensa de la vida, de la familia, de tantas cosas que antaño eran una bandera que solían defender los que se llamaban progresistas y que hoy en día, al contrario, esos que se llaman progresistas lo que hacen es atacarla. Vivimos en una sociedad líquida. Y en esta sociedad líquida donde parece que no hay certezas, que no hay una verdad inmutable sobre la que posarte, predicar lo que dice Cristo pues puede resultar difícil. Pero nosotros sabemos que no es verdad, que aunque vivimos en una sociedad líquida, sí que hay verdades inmutables, y que el bien existe y el mal también, y que por lo tanto el bien o el mal no pueden depender de la aprobación de leyes que pueden ser legítimas porque están aprobadas en un parlamento, pero pueden ser leyes inmorales porque van en contra tanto de la verdad natural como de la verdad revelada.
¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Es incómodo? Claro que sí. Si el sacerdote no habla de estas cosas, mucho mejor, no me complica la vida, puedo hacer lo que quiera teniendo una conciencia relativista. Esa conciencia no me remuerde porque va a decirme que sí a lo que yo quiero. Pero es que hay una verdad, que te la diga el cura o no te la digan tus padres o no te la digan, es una verdad irrefutable, que solo la verdad te hace libre, mientras que el error lo que hace es encadenarte a la miseria, a la injusticia. Es como cuando uno conduce en una noche que hay niebla, pues te guste o no te guste, la carretera va por donde va. Tú te puedes empeñar que va por otro sitio, métete por otro sitio y verás dónde vas a acabar con tus huesos. Agradeces tener antinieblas para saber por dónde va la carretera. Pues lo mismo ocurre con la conciencia, que es esa luz interior que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que podamos distinguir el bien del mal y el ser humano no ande perdido en la noche, en la tiniebla o en la oscuridad, sino que al contrario sepa distinguir lo bueno de lo malo. Que muchos piensen que no hay normas o que no hay verdades inmutables, no significa que eso sea así. Vivimos en una sociedad líquida, pero esa no es la solución y todos sabemos a dónde nos lleva esa sociedad sin principios. ¿Qué es lo que nos enseña la revelación de Dios a los hombres, el Antiguo y Nuevo Testamento? Nos enseña que hay dos fuentes que tienen que iluminar nuestra vida para que sepamos qué tenemos que hacer, para que sepamos distinguir el bien del mal. La primera fuente, lo que los filósofos ya grecorromanos y después los escolásticos, católicos evidentemente, hablaban como la ley natural. Por una parte la ley natural, por otra parte la ley revelada. ¿Qué es la ley natural? Pues la ley natural son esos principios que todo ser humano, independientemente de donde haya nacido y por lo tanto de la cultura en la que haya nacido, tiene que cumplir, porque su razón le dicta que eso está bien o que está mal. Nazcas donde nazcas, tú sabes que los padres son los encargados de educar a sus hijos. Puedes nacer en la China comunista, pero es que te da igual, tú sabes que son los padres los encargados de educar a sus hijos, aunque el gobierno comunista diga otra cosa, pero son los padres los que engendran la vida, los que tienen que hacer que ese niño y niña distingan el bien del mal. Hay leyes naturales que tenemos impresas en el corazón. Hayamos nacido donde hayamos nacido, en la cultura en la que sea, sabemos qué está bien y qué está mal. Primero, la ley natural. La ley natural que recoge los 10 mandamientos y que por lo tanto es de cumplimiento para toda persona de buena voluntad, tenga fe o no tenga fe. Respetar lo que no es tuyo. ¿Es que hace falta ser católico, cristiano o de alguna religión para saber que si no es tuyo no debes cogerlo? Esta barbaridad que estamos viviendo con los ocupas, por ejemplo, en España, es que tiene sentido que tú que has comprado tu casa, que la has pagado, que estás pagándola a lo mejor, pues resulta después que entra una persona ahí y tiene tantos derechos como tú. Oiga, pero ¿cómo va a ser eso así? Pues sí, desgraciadamente a veces sí, es así. Y en España hay en muchas ocasiones que eso es así. Pues todos sabemos que lo que no es tuyo, no es tuyo. Es del otro y por lo tanto tienes que respetarlo. Primer fuente para distinguir el bien del mal que ilumina nuestra conciencia, la ley natural, los 10 mandamientos. Segunda fuente, complementaria con esta ley natural que todos tenemos en el corazón, la ley revelada. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento nos enseñan, en primer lugar, que existe un Dios que es el Dios Todopoderoso. Que ese Dios Todopoderoso ha creado todo de la nada y por lo tanto el mundo no somos nosotros sus dueños, es Dios su dueño. A mí me parece que a veces hay algunos eclesiásticos que ahora, por ejemplo, se empeñan en defender la ecología. Me parece perfecto, me parece que es muy bueno y muy necesario que la Iglesia defienda que hay que respetar los dones que Dios nos ha dado y el mundo es don de Dios. Pero ¿cómo vamos a respetar los dones de Dios si no respetamos a Dios? ¿Cómo va a lograr usted mover el corazón para que esa persona sea una persona que hace un buen uso de los dones que Dios le ha dado si se salta a la torera los derechos de Dios, los derechos de los padres, los derechos de la autoridad? Si no hay un escalafón, si no respeto a Dios, ni respeto a mis padres, ni respeto a la autoridad, voy yo a luchar por defender la tierra. Yo intentaré sacar de lo mío para disfrutar y el que venga atrás que arree. Y eso es lo que pasa. Como no hay una escala de valores
es imposible convencer a las personas. La ley revelada nos enseña que el mundo es don de Dios, creado por Dios, para beneficio del hombre y servicio del hombre. Y por lo tanto yo sé que yo no me puedo arrodillar ante los bienes que Dios ha puesto para mi servicio, no para que les tenga como ídolos, no para que sean para mí ocasión de perdición, sino al contrario, los bienes de este mundo son para mi bien y no pueden ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios en mi corazón. Y no puede ser que mi vida consista solamente en tener, en amasar. ¿He de luchar por tener una buena posición social y económica? Claro que sí, Dios quiere eso, pero yo no puedo vivir solo por y para tener dinero. He de vivir porque necesito el dinero, he de trabajar también para tener dinero, pero haciendo un buen uso de todos esos dones que Dios me ha dado. Segunda ley que se desprende de la ley revelada. Ese Dios, creador de todo, que me ama y que me quiere, desea que no viva esclavizado al pecado. Y por lo tanto me enseña a que ame, a que perdone, a que de igual manera que yo deseo que me perdonen, yo también perdone a los demás. Por eso Cristo les dice a sus discípulos, una vez que ya tienen claro que tienen que vivir los 10 mandamientos, les da el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por eso creo que es importante que ante esta sociedad líquida, que no tiene valores, donde hay mucho veleta, que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria, nosotros que sí tenemos esos valores, nosotros que sí sabemos que hay verdades inmutables, luchemos por defenderlas y por dar ejemplo, intentando vivir en consecuencia con esas verdades, esos valores que tenemos en el corazón. Y cuando nos equivoquemos, pediremos perdón, pero defenderemos, por ejemplo, la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, que es su término. Defenderemos la familia natural, aquella creada por el hombre y la mujer, porque así Dios creó al hombre y la mujer, dice el Génesis, para que el hombre y la mujer abandonen a sus padres, se unan y sean una sola carne. Defenderemos el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. Defenderemos, por tanto, que son ellos los primeros y principales educadores. Y solo de esta forma, si sabemos que hay una verdad que es inmutable, que no depende de la aprobación de leyes por parte de mayorías, que no puede ser cambiada al antojo de nuestros gobernantes, solo entonces tendremos esa tierra firme que nos ayude a tener certezas y a saber qué es lo que tenemos que hacer para caminar en la verdad, en la justicia y crear un mundo mejor. Todos los años, el 1 de enero, la Iglesia nos insta a pedir por la paz. Pero no puede haber paz si no está basada nuestra sociedad en la justicia. En la justicia que nace de la verdad, de esa verdad natural que recogen los 10 mandamientos y de esa verdad revelada, Antiguo y Nuevo Testamento, que nos enseña que hay un solo Dios, un solo Señor, y que las cosas de este mundo no pueden ocupar el lugar que le corresponde al Dios creador y dueño de todo. Si nosotros intentamos vivir así, porque creemos en Dios, daremos ejemplo y testimonio, sin arrogancia, sin soberbia, pero sí siendo luz en medio del mundo y sal de la tierra. No porque seamos perfectos, sino porque sabemos cuál es la meta, el horizonte, el camino que tenemos que seguir. Y lo sabemos porque Dios se ha preocupado de iluminar nuestra vida mediante la ley natural y la ley revelada. Ley natural que todos tenemos impresa en el corazón, ley revelada que el Señor dio a conocer en el Antiguo y Nuevo Testamento. Que nosotros seamos luz en medio del mundo, por la integridad de nuestras costumbres, porque intentamos ser fieles a esa verdad que nos hace libres. Hace tiempo leí un libro escrito por una pedagoga estadounidense que me ayudó mucho a comprender la psicología que tiene que animar a los padres. Se titulaba Padres firmes, hijos seguros. Y decía esta psicóloga, esta pedagoga, que cuando los padres son firmes en la educación de sus hijos, cuando les enseñan a distinguir el bien del mal, cuando les señalan el camino que tienen que seguir, sus hijos nacen más firmes, crecen más firmes, porque saben el camino que tienen que seguir. Serán libres después el día de mañana para hacer lo que quieran, pero si no saben distinguir el bien del mal, no podrán volver al buen camino, porque están en la tiniebla.
Pero si tú les has enseñado a distinguir el bien del mal, cuando se marchen de casa, se equivoquen, porque todos nos equivocamos, tropiecen, se confundan, podrán decir, este no es el camino, y podrán volver al buen camino. Pero si no les has enseñado, no les has dado certezas, sino solo dudas, difícilmente podrán encontrar el camino que les lleve a la felicidad y a la salvación. Teniendo certezas, sabiendo distinguir el bien del mal, podrán hacer lo bueno, evitar lo malo. Y si se han equivocado, como dice el Evangelio, podrán pedir perdón, podrán decir lo siento, podrán volver al buen camino. Que encuentren la luz de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a los valores y virtudes que nos han inculcado, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que no distinguen claramente el bien del mal, porque no tienen una conciencia recta. Roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que el Señor ha llamado a formar conciencias, los padres, los profesores, educadores, gobernantes. Roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone nunca sus raíces cristianas, para que sea siempre tierra de María. Roguemos al Señor. Pedimos para que se termine lo antes posible esta pandemia que estamos padeciendo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda
veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José, Román, Bonifacio, Paula, Juan Carlos, Álvaro y difuntos de la familia Herranz Yacer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amen.
tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Salve Regina, Mater Miseria.